luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, estimado televidente, amigos, a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales y del canal de televisión. La paz de Dios sea con todos ustedes. Espero que esta semana haya sido grata dentro de todo lo que se tienen que desempeñar en los trabajos, en los estudios, aquellas personas que lo hacen, y también ese trabajo tan importante que se realiza en el hogar, que sin duda es de gran tarea y que día a día nuestras madres siempre la hacen y en realidad es una labor loable. Aquí está la Iglesia de Dios en su programa La Luz de la Verdad, esperando que podamos tener un buen programa este día, para poder ya presentar nuevamente a nuestro pastor, quien viene desde la región metropolitana, para este mensaje. Pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Bueno, gracias a Dios por estar nuevamente en el programa y tener la oportunidad de conversar con ustedes para continuar tal vez el estudio que iniciamos el sábado pasado y que pueda crear interés en ustedes, ¿no es cierto?, para seguir el conocimiento de la palabra de Dios y también en cualquier ocasión, ¿no es cierto?, poder conversar juntos o poder participar respecto a los temas que no le parezcan que son como nosotros estamos expresando. No sabemos toda la Biblia y estamos siempre dispuestos a aceptar, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Que el Dios te bendiga. Amén. Y bueno, perdón, www.idnp.cl, nuestra dirección, iglesiasiglo21@gmail.com es nuestra dirección del correo electrónico. Esperamos en Dios que pueda también visitar nuestra página y también escribirlos para poder conversar lo que nos decía nuestro pastor anteriormente. Y si nos quiere visitar, Balmaceda 17, San Rosendo, Yungay 036, El Monte, región metropolitana. Estamos también en Longaví, en Concepción, en Lomas Colorada, así que son dichosos donde nos vean, que puedan acercarse o conectarse con nosotros para poder compartir un día sábado, un día de conversación como ustedes así lo quieran. Antes de poder comenzar esta meditación, vamos a ir a una pausa musical y volvemos a su programa A la Luz de la Verdad. Bueno.
Bien, estimados hermanos, tal como lo hemos conversado, ¿no es cierto? Vamos a estar en el segundo capítulo de este tema que lo titulamos las bestias y otros personajes de la Sagrada Escritura, ¿no? En la introducción de este tema, recordamos conocidas citas del libro de Daniel en los capítulos 2, 7 y 8, porque su contenido atañe a tiempo histórico de la religión judía, fundamentalmente en los textos que se relacionan con el cristianismo católico, en atención a su contradictorio origen histórico bíblico en los 4 primeros gobiernos mundiales que se mencionan en la Sagrada Escritura, y que también aluden al personaje que lo conocemos todos como el cuerno pequeño. En el mundo católico, como defensa del papado se sostiene, y es claro que en la Escritura no existe un solo versículo que sea determinante en identificar al Papa como el cuerno pequeño. Sin embargo, llevado todo este asunto al ámbito de la filosofía y la teología, debemos reconocer como dualismo a la doctrina que postula la coexistencia de dos caracteres distintos en una misma persona o entidad, o en el tiempo histórico religioso particularmente. En el capítulo 8 del libro de Daniel encontramos el relato de dos profecías muy conocidas que vamos a leer a continuación con más detención y que finalmente nos permitirán comprender la característica bíblica de la dualidad que es usada en varias partes de la Sagrada Escritura. Vamos a la lectura. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, estamos viendo el libro de Daniel, por supuesto, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Debe haber pasado tal vez un tiempo de la revelación primera que recibió Daniel en el capítulo 7, cuando vuelve a ser visitado por el ángel Gabriel en una nueva visión que complementaría la anterior, ampliaría la cobertura del conocimiento de Daniel respecto a ello de tiempos venideros. Y aquí apunta Daniel. En la visión, en el versículo 2, dice, en la visión aconteció cuando aquí vi que yo estaba en Susa, que es la cabecera del reino de la provincia de Persia. Vi pues una visión estando junto al río Ulai. El tenor de este relato se puede entender con claridad que Daniel ya está en el reinado de los medos persas, el carnero de 2 cuernos. Y la visión le mostrará sobre el fin de esto, frente al macho cabrío y su rey Alejandro Magno, el cuerno notable que terminará con el gobierno del reino de los medos persas. El verso 3 dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre, y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Y estando yo considerando aquí un macho cabrío que venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho cabrío un cuerno notable de entre sus ojos, y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, el cual yo había visto, que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vilo que llegó junto al carnero y lo levantó contra él, lo hirió, quebró sus cuernos, porque el carnero no había fuerza para parar delante de él. Derribólo, por lo tanto, en tierra, y hollólo, no hubo quien librase al carnero de su mano. Y engrandecióse en gran manera el macho cabrío, y estando su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 cuernos maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. En estos artículos se nos habla del poder que venía arrollando todo a su paso Alejandro Magno, el gran cuerno bíblico que con solo 32 años de edad muere de una enfermedad desconocida mientras está en un palacio de Babilonia. 8 años después de la caída del imperio medio persa,
el 3 de junio del año 323 a.C. Este gran cuerno, como describe el relato del profeta Daniel, fue el creador del imperio más grande de la antigüedad, que comprendía Macedonia, Grecia, Persia, Egipto e India. Su figura, como también su muerte, ha fascinado a la humanidad durante generaciones. A los 20 años se convirtió en el rey macedonio, después de la muerte de su padre, asesinado por un miembro de la corte. Con la llegada de Alejandro Magno, el poder y las conquistas posteriores se dio inicio a lo que se conoce el desarrollo de la cultura helenística en todo el Oriente Medio. Tras su muerte, el imperio griego fue dividido en sus 4 grandes generales, en 4 grandes provincias, a cargo de cada una de sus 4 grandes generales más destacados, quedando Casandro a cargo de Grecia y Macedonia, Ptolomeo a cargo de Egipto, Seleuco con el poder sobre Siria y Asia Oriental, mientras que Lisímaco gobernó sobre Asia en el poder. El versículo siguiente señala que entre estos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. Y aquí donde estamos, ¿no es cierto?, en esta suerte de empate, podríamos decirlo, de ejemplarización. Pues este cuerno es un cuerno pequeño que nació entre otros, ¿no es cierto? Indudablemente que no es una figura religiosa católica, ¿no es cierto? Sino que aquí hay un alcance en el sentido de que esta figura, ¿no es cierto?, que estamos hablando de Antíoco Epífanes, de alguna manera, ¿no es cierto?, prefiguraba lo que iba a ser el gobierno de cuando apareciera el cuerno pequeño profetizado por el profeta Daniel, ¿no? A partir de este versículo y hasta el final del capítulo, el ángel Gabriel revela al profeta Daniel la historia del desarrollo de la humanidad correspondiente al tiempo de la caída del gobierno de los medos persas, al fin del gobierno de Alejandro Magno. El gobierno de los seleucidas y el levantamiento contra Dios y contra el pueblo de Dios por parte del rey Antíoco Epífanes, del cual el texto bíblico en versículo 10 señala sobre él lo siguiente. Engrandecióse, pues, aquí está hablando del gobernador seleucida, me parece que fue el cuarto en la generación. Dice, se engrandeció hasta el ejército de los cielos y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las oyó. Antíoco Epífanes, al igual que sus 4 sucesores, marcaron durante su mandato el propósito indeclinable de helenizar los territorios que dominaron, tratando de cambiar las antiguas costumbres de las sociedades conquistadas. Sin embargo, como era de esperar, Antíoco Epífanes, en la provincia de Judá y en Jerusalén, iba a encontrar una dura resistencia cuando intenta cambiar su devoción a Dios, al Dios verdadero y su ley revelada, pues con esto atentaba contra el alma misma de la nación, que era el templo y su adoración. Sin embargo, ya la cultura helenística estaba haciendo estragos en la provincia de Judá, después de que en aquel año 107 a.C. Antíoco Epífanes emitiera el decreto que prohibía la práctica de rituales religiosos de otra religión que fuera diferente al politeísmo griego. O en esa circunstancia en que en la localidad rural de Modín, el sacerdote Matatías de los Asmoneos encendió la chispa de la revuelta contra el imperio seleucida. Esto está sucediendo, ¿no es cierto?, en el tiempo en los 400 años del silencio de Dios sobre la tierra. Entonces, dice, Matatías, que habló la palabra aquí, dice, rechazó rendir culto a los dioses griegos. Entonces la tensión entre el helenismo y el judaísmo alcanzó su punto álgido cuando las autoridades seleucidas profanaron el templo de Jerusalén, sacrificando un animal inmundo ante la ley de Dios y lo dedicaron a su dios Zeus.
3,5 años más tarde, tal como el ángel Gabriel le informó al profeta de Dios, un dinámico jefe judío, Judas Macabeo, de una famosa familia conocida como los Asmoneos, encabezó el ejército rebelde que lideró al templo del control de los Seleucidas. Esta es una información interesante porque hasta el día de hoy, esa fecha, ¿no es cierto?, se celebra en Israel y todos los judíos del mundo la celebran. Si observamos con atención los escritos revelados por Dios desde Babilonia hasta el comienzo de la era cristiana, aproximadamente 7 siglos, donde está relatada una parte innegable de la historia de la humanidad en que terminó la figura del mar, en que predominó la figura del mar representada en cada una de las bestias, que a su vez fueron legando a la siguiente la herencia de su propia maldad, derivada de la acción de Satanás, a no dudarlo, y que a lo largo de los siglos aparecería una y otra vez en el relato bíblico hasta llegar al Apocalipsis, al cual nos dedicaremos ahora en su última presentación en la historia de la humanidad. Es largo la historia, ¿no es cierto?, de la última de las bestias, la cuarta bestia, ¿no es cierto?, y aparece en varias historias, en varios capítulos de la historia del pueblo de Dios. Pero ahora nos vamos a dedicar, ¿no es cierto?, al último capítulo que le va a tocar vivir, principalmente considerando, ¿no es cierto?, las circunstancias que se están dando en estos días respecto a los movimientos políticos que hay en el mundo entero, ¿no? El capítulo 13 del libro de Apocalipsis nos detallará con claridad lo que dice la palabra de Dios respecto a cómo será la última intervención de Satanás en la humanidad con su creación privilegiada, la cuarta bestia, con su máxima capacidad de adaptarse a los avatares de la vida de la sociedad y a los planes de Satanás. Comencemos entonces leyendo el capítulo mencionado, que empieza así. Aquí habla, ¿no es cierto?, aquí está hablando ahora Juan respecto a la revelación que recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo de estos tiempos del fin, que se pueden leer en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y dice de la siguiente manera: yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Cuando leímos esta parte, ¿no es cierto?, este capítulo particularmente, nos resulta muy parecido a la revelación de Daniel, pero estos son los escritos del apóstol Juan, y no respecto a la historia inmediata que iban a vivir los judíos, ¿no es cierto?, que estaban cautivos, en este caso en los medios persas, sino que la historia del tiempo al fin. Al estudiar este capítulo será necesario considerar el carácter escatológico del libro de Apocalipsis. De otra manera, no lo lograremos entender teniendo en mente la realidad en el escrito primero, que es el escrito del profeta Daniel. Pues claro que aquí se habla de una potencia del tiempo del fin, nada semejante a lo que ha existido o que exista hasta hoy. Indudablemente las 7 cabezas ya no son esos reyes, ¿no es cierto?, que acompañaron a la bestia en su primera aparición, sino que estas son 7 cabezas, son 7 potencias mundiales que acompañarán ahora a la bestia en su última aparición, antes que Dios la destruya, ¿no es cierto? Aunque no todos son necesariamente países, encontramos aquí una bestia que fue aquella que una vez recibió la herida de muerte. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de cómo la bestia del capítulo 2 y 7 y 8 del libro de Daniel, ¿no es cierto?, ha continuado a través de toda la historia, a pesar de que lo que pronosticaba en el tiempo del principio ya está terminado, ¿no es cierto? Ahora, aquí vuelve a aparecer, ¿no es cierto?, y dice, el hombre de pecado, dice, va a aparecer el dirigente político ateo que deberá salir entre las 7 supernaciones que dirigirán junto a la gran bestia del tiempo del fin los destinos de este mundo, que hoy marcha sin rumbo, habiendo perdido la brújula de Dios, que es su santa palabra. Los 10 reyes son indiscutablemente 10 gobernantes de naciones de rango inferior. Hay 7 primero, ¿no es cierto? Después está la bestia, o sea, el gobierno religioso, y después hay 10 naciones menores,
que van a acompañar a este gobierno que se ha de levantar en el tiempo del fin. Dice que también integrarán esta conflagración satánica. No es bueno esto para nosotros. Sigamos ahora en el versículo 13. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. La actual Iglesia Católica, debemos entender que lo que aquí dice la Escritura, vale decir, su herida antigua del tiempo del Imperio Romano todavía persiste. Aunque la llaga de muerte fue curada y se maravilló toda la tierra, la herida de muerte del comienzo del tiempo representa la pérdida de autoridad de la Iglesia Católica frente a los poderes políticos y bélicos a comienzos del siglo XIX. Pero la sanidad final y absoluta de la herida tiene que ver con la transformación del catolicismo romano profetizado luego que se constituya la unificación con el protestantismo mundial. A la gente le parece raro esto, ¿no es cierto? Porque de pronto cada uno de nosotros está metido con su cabeza en la iglesia solamente y en esas cosas mayores que suelen pasar, como lo que está pasando ahora en Medio Oriente con Israel, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes leen cada día la noticia, no pueden perder de vista las cosas que están pasando. Yo creo que más de uno de ustedes debe recordar, por ejemplo, toda la gira que hizo el Papa por todo el mundo, el Papa Francisco, ¿no es cierto?, para lograr ceder algunas cosas del catolicismo romano ahora, como son las imágenes, ceder en frente a eso, no tener más imágenes, ¿no es cierto?, pero poder que las demás iglesias tampoco sean su tanto y puedan ser las iglesias protestantes, europeas, del Medio Oriente, y ellos en América, ser una sola iglesia en el tiempo del fin. ¿Será posible? ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre esto? Dice, gracias al gran trabajo del Papa actual, se convertirán en una poderosa entidad ecuménica universal. Aquí yo afirmo que va a surgir, que deberá ser encabezada y dirigida por dos bestias que se nos presentan en el estudio. Al llegar al versículo 11 a 3, leemos lo siguiente. En la primera parte del capítulo 13, ¿no es cierto?, en los primeros 10 versículos, aparece, ¿no es cierto?, la bestia antigua, todavía con su herida expuesta, ¿no es cierto?, aunque había sido curada en un momento, pero no ha sanado absolutamente. Cuando llegamos a los versículos 11 al 13, podemos leer, después dice, vi el profeta Juan, vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. La apariencia del cordero señala no agresividad, paz. Sin embargo, dice, su hablar era como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. O sea, ahora ya son 2 bestias, ¿no es cierto? Esta que en su presencia se ve como un cordero, ¿no es cierto?, representa un poder más humilde, un poder religioso tal vez, no es un poder guerrero, dice, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren la primera bestia, cuya llaga de muerte figurada. O sea, reconozcan la autoridad, reconozcan la grandeza de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero no es la Iglesia Católica, ni es, ¿no es cierto?, la fuerza militar, nada de eso, la Biblia no, sino que habla de otra que tiene la apariencia del cordero. Entonces, estas 2 bestias van a ser una sola fuerza en el tiempo fin. Dice, y hace señales de gran manera que aún hace descender fuego del cielo. La Iglesia cristiana del tiempo del fin. A la tierra, hace descender fuego a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores en la presencia de la bestia. Aquí estamos hablando de cosas bien grandes, hermano. Está un grupo cristiano nuevo, reconocido, ¿no es cierto?, indudablemente reforzado por la Iglesia Católica Apostólica Romana y que ejerce grandeza delante de la bestia, y en este caso es el poder político que va a gobernar en el tiempo del fin, ¿no? Ahora, si nosotros hemos leído las noticias, nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto?, que todas las soluciones que están pasando, de las cosas terribles que están pasando en el mundo, como la grande sequía, ¿no es cierto?, como la falta de agua, como la baja producción de alimentos,
como los movimientos guerreros que hay en el mundo, el hambre en el mundo, la delincuencia en el mundo. Todos los grandes dirigentes mundiales piensan que tiene que haber un gobierno central que logre, ¿no es cierto?, de una manera poner en orden el mundo, porque el mundo está en desorden. No puede ser, ¿no es cierto?, como ese señor que gobierna un país y que tiene que tiene encarcelado a la mitad de la ciudadanía del país, porque son todos delincuentes. No es una cosa, tiene que ser un gobierno equilibrado. Y eso lo piensan los dirigentes mundiales que pueden ser, ¿no es cierto? Y en la Sagrada Escritura sabemos que esto va a pasar, porque cuando habla el apóstol Pablo en Tesalonicenses, habla de un hombre que no es religioso, ¿no es cierto?, que se levantará contra el Altísimo y pronunciará palabras contra él. No es un dirigente religioso, ¿no es un dirigente político, ateo, que es lo que nosotros esperamos, ¿no es cierto? Dice, aún no tenemos claro cuál será la imagen que va a tener, ¿no es cierto?, esta nueva entidad religiosa, pero bien puede ser un crucifijo, que siempre ha sido un elemento identificante del mundo católico. Leamos ahora los versículos 5 al 18. Y le fue dado, dice, espíritu a la imagen de la bestia, una estatua, para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adoraran a la bestia ni a la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que todos, los pequeños, los grandes, los ricos, los pobres, dice, pues si se le pusiese una marca en su mano derecha y en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender si no tiene la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque el número es un número de hombre, y el número de ella es 666. Aquí tenemos ahora, ¿no es cierto?, cómo se va a desarrollar la historia del mundo después que sucedan estos hechos. Lo importante para mí en este estudio, que ustedes puedan leer lo que está pasando en el mundo, leer la historia y ya yo creo que tal vez no va a poder comprobar su propósito del Papa Francisco, ¿no es cierto? Pero hizo ya un gran trabajo, ¿no es cierto? No tan solo estuvo acá en Sudamérica, estuvo en Centroamérica, estuvo en Norteamérica, estuvo en Europa, y estuvo en el Medio Oriente. Y su propósito era ese, ¿no es cierto?, que se unificaran lo que él llama las iglesias cristianas del mundo, ¿no es cierto?, bajo una autoridad final que va a ser el hombre que se pretende, que sea un ateo, porque así lo señala la Sagrada Escritura, y poderoso, que va a ser el que va a poner orden a esto. Pero yo creo que no hay ningún país que esté pensando una cosa diferente, que realmente los miedos que tiene la sociedad ahora, cómo se ha levantado, estimados hermanos, la delincuencia en el mundo es una cosa bárbara, en nuestro pequeño país es una cosa ya insoportable. El hambre en las naciones, la falta de producción de alimentos que va a seguir creciendo cada día, ¿no es cierto?, con este asunto de las guerras, de tantas guerras que hay. Imagínense ustedes que la guerra de Ucrania, ¿no es cierto?, le hace perder al mundo la gran bodega que tenían de la producción de cereales, el trigo particularmente para el pan y todas esas cosas. Entonces, el mundo está en un lugar difícil, en un momento crítico, estimados hermanos. Y son los momentos en que entendamos que la bestia va a aprovechar este momento. Ahora, lo más importante, esta segunda bestia, con su apariencia de un humilde cordero, proféticamente nos anuncia una gran conflagración que completa con la bestia primera, política y atea, gobernada indiferentemente por dos autoridades. Un poder político, que se habla en los versos 1 al 8 del libro de Apocalipsis 13, y que saldrá de parte de la voluntad política de la sociedad, y un poder religioso incubándose hoy en el ecumenismo auspiciado por la Iglesia Católica Apostólica Romana. El cristianismo en general no puede ignorar que esta bestia del capítulo 13, versos 11 al 18, es una entidad religiosa que aún está en ciernes, pero para verlo con más claridad, junto con leer
esta información que nos entrega la Sagrada Escritura, es necesario analizar lo que está pasando a nuestro alrededor. No olvidemos la cita de Juan capítulo 4, cuando Cristo le indica a sus discípulos la necesidad de levantar los ojos y observar, ¿no es cierto?, las circunstancias que están aconteciendo en esos días ya cercanos. Bueno, cuando hablaba con los discípulos, ya Jerusalén estaba por caer. Y cuando nos habla a nosotros hoy día, que levantemos nuestros ojos y miramos, que nos demos cuenta de las cosas que están pasando. Porque las cosas que están pasando, estimados hermanos, no son inventos de una sociedad que quiera hacer esto o aquello, sino estas son las cosas que están escritas en la Sagrada Escritura, que van a acontecer. Y usted y yo y todos los que creemos en Dios, tenemos también que mirar nuestra propia vida y nuestro propio caminar, nuestra propia iglesia, estimados hermanos, y darnos cuenta si verdaderamente estamos en el momento de aceptar las cosas que nuestro Señor quiere iluminarnos a través de este importante capítulo, ¿no es cierto?, del libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, donde nosotros entendemos que esta es, ¿no es cierto?, necesariamente la explicación que tenemos ahora, porque sencillamente, cuando nos está hablando de esa bestia del tiempo pasado, eso tenía que ver con las naciones de ese momento, ¿no es cierto?, donde estaba también el pueblo de Dios, representado en la persona de Daniel, pero no tiene que ver con esos tiempos del fin. Esta es una revelación para nosotros que podemos determinarla. Y la Biblia habla claro, vuelve a mencionar, ¿no es cierto?, vuelve a mencionar la cuarta bestia sin ningún tapujo. Y enseguida denomina otra nueva bestia religiosa con apariencia de cordero que va a funcionar con la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, juntas van a apoyar a ese gobierno político mundial, ¿no es cierto?, que por ahora, cuando ustedes ven la noticia, también se van a dar cuenta que hay bastantes postulantes, hay bastantes personas que ya se han puesto en público, es decir, a explicar las bondades que ellos tienen para poder dirigir el gobierno mundial. Este estudio, por supuesto, no lo vamos a poder terminar ahora, ha avanzado bastante la hora, pero recordemos estas ideas preliminares para poderlo continuar en el próximo capítulo. Que el Dios de paz le bendiga y le guarde, y esperamos que esta conversación sea útil para su vida espiritual. La paz de Dios sea con todos nosotros. Bien, queridos hermanos, sin duda ha sido un buen recordatorio lo que ha hecho nuestro pastor. Aquí vemos en este futuro que nos espera que gracias a la misericordia de Dios, la Iglesia tiene el conocimiento para darnos cuenta. Me quiero quedar con ese concepto que dijo nuestro pastor acerca de que los campos están listos para la siega. Démonos cuenta en los tiempos que estamos viviendo, qué está pasando por Israel, con Israel. Veamos también cómo estas pequeñas chispas de señales
nos van mostrando que ya los equipos se están formando y las cosas que estamos viviendo van a ser siempre, querido hermano y televidente, un sonar de trompeta para que nosotros pongamos la alerta necesaria en nuestras vidas y también en la cercanía que debemos tener con Dios. Que sea una buena meditación y lo podamos meditar y compartir también con quienes también quieran ustedes. Vamos a invitar a nuestro pastor que se pueda despedir de todos los que hoy día nos escucharon. Pastor, por favor. Bueno, lo más importante para mí es que la paz de Dios les acompañe y que podamos aportar ideas a su vida que le preocupen verdaderamente, ¿no es cierto? Hurgarlas, investigarlas, dar las vueltas y compartir con nosotros sus ideas y sus pensamientos, porque indudablemente que Dios tiene muchas personas en el mundo que están revelando su verdad y ojalá podamos estar entre ellos, ¿no es cierto? Y hacer un aporte útil para la vida espiritual de la humanidad. El Dios de paz les bendiga. Amén. Y bueno, www.idnp.cl en nuestra página web hay un estudio bastante interesante que puede usted ver ahí, leerlo y si quiere descargarlo. Y también iglesiasiglo21@gmail.com donde nos puede escribir. Que la paz de Dios los acompañe. Como lo dijimos anteriormente al comienzo, puede acompañarnos en Laja, en Santiago, en el monte, tanto en todos los lugares donde está presente la iglesia. Esperamos en Dios que tengan una buena semana y nos volvemos a encontrar en su programa A la Luz de la Verdad cuando así Dios lo permita. Que tengan todos una buena noche. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.